María del Pilar Cornejo, ministra de la Secretaría Nacional de Gestión del Riesgo del Ecuador. Muy bienvenida a la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas. Gracias. Comentaba en su intervención en este panel post-2015 sobre la importancia de crear procesos de planificación local, regional y nacional. ¿Cómo se dan estos procesos en el Ecuador y en qué consistirían a detalle? Bueno, nosotros tenemos aprobado desde diciembre del 2010 lo que se llama el Código de Ordenamiento Territorial. Con este código los municipios están obligados a tener un plan de ordenamiento que debe incluir la variable de gestión de riesgo, pero por supuesto que esté en una ley no significa necesariamente que se pueda hacer inmediatamente. Ayudamos nosotros a los gobiernos locales, sobre todo con la información técnica de los mapas de las diferentes amenazas, para que haya este ordenamiento. Pero el trabajo es bastante difícil en algunos casos porque hay municipios que son pequeños. Y lo que estamos haciendo es una sinergia entre el gobierno central y los gobiernos locales para poder nosotros apoyar con el equipo técnico nuestro a que se haga el desarrollo inicial y después ya cada municipio puede continuar la tarea por su lado. Claro, y tenemos entendido que la gestión de riesgos es una política pública amparada por la Constitución. ¿Cómo se da este éxito? Bueno, antes no existía en la Constitución ni siquiera la mención de gestión de riesgos. El impulso que se le dio en nuestro gobierno para que esté incluido en la Constitución de 2008 fue sobre todo porque ya teníamos una historia de más de 40 años de sufrir el embate de diferentes fenómenos como el fenómeno del Niño, erupciones volcánicas, deslizamientos, inclusive un sismo que en los 80 afectó el oleoducto. Entonces esto llevó a que se impulse el cambio. Al estar en la Constitución, el que tiene que hacerse gestión de riesgo, pues es un amparo legal que no tiene precedentes en la historia y que sirve a todos para trabajar en la temática. Ministra, y tengo entendido que Ecuador ha invertido más de 230 millones de dólares en obras de prevención. ¿En qué están, hacia dónde estarían enfocadas estas obras? Bueno, la mayor parte de las obras están enfocadas a lo que es más recurrente, que son inundaciones y deslizamientos. Este año hemos comprobado la importancia de la inversión. Hemos tenido en el 2012 en precipitaciones en la región costera el doble de lo que tuvimos en el 2008 y sin embargo la afectación ha sido entre un 25 y un 20%. Quiere decir que esta inversión ha sido muy adecuada para el tema preventivo, sobre todo en lo que se refiere a la parte agrícola, que es la que siempre se veía afectada. O sea que el balance va siendo positivo. Así es. ¿Cómo integrar a otros sectores, no necesariamente el gobierno, por ejemplo, iniciativa privada, academia? ¿Qué están haciendo al respecto? Bueno, en la parte académica, nosotros como Secretaría en Ecuador trabajamos transversalmente con los otros ministerios y con la Secretaría de Ciencia y Tecnología tenemos dos líneas de acción. Una es el financiamiento de los programas de investigación sobre las amenazas y la otra es la formación. En este año se han enviado por lo menos entre 10 y 15 personas a hacer un posgrado en temas relacionados y estamos invirtiendo unos 20 millones de dólares más o menos en institutos como el Meteorológico, el Oceanográfico, el Instituto de Investigaciones Espaciales para obtener mejor información sobre las amenazas en el territorio y poder hacer una mejor prevención. ¿Cuáles serían finalmente los siguientes pasos? ¿Hacia dónde se enfoca Ecuador en esta prevención, reducción de riesgo de desastres o construcción de resiliencia? Bueno, la temática que nosotros hemos visto que más nos afecta en el tema de riesgos es la provisión de agua segura. Entonces el gobierno nacional está dirigiendo su enfoque hacia dos cosas. Una es el cofinanciamiento, porque no es que solo el Estado central financie, sino el cofinanciamiento hacia los municipios del sistema de agua potable y de drenaje y saneamiento urbanos. ¿Por qué? Porque como hemos escuchado hoy en la mañana, la mayor parte de la población va a estar en zonas urbanas. Claro. Y el segundo es al desarrollo urbano planificado. Entonces en los ejes de acción, estos de aquí son prioritarios por lo menos para los próximos 4 años. Muy bien, pues ministra María del Pilar Cornejo de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, le agradezco mucho que nos acompañe y si tuviéramos que hacer una votación, contarían con mi voto para que la próxima plataforma regional se haga en Ecuador. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias.